Dios los bendiga, mis hermanos. Muy buenos días. Qué bendición tan grande es poder estar nuevamente predicando la palabra del Señor en este domingo para la Iglesia Manantial de Vida para las Naciones y todos aquellos que nos escuchan a través de el Facebook y todas las redes sociales. Sean bienvenidos y el Señor les bendiga. Vamos a tener una palabra de oración antes de iniciar este mensaje en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, venimos, Señor, para compartir este mensaje de salvación, de sanidad, de liberación al pueblo tuyo, Señor, de edificación, para que todo aquel que escuche esta palabra sea lleno de tu gracia, de tu misericordia, de tu sabiduría y conocimiento y de la bendición de tu Espíritu Santo. Yo te pido que tomes el control de esta palabra y que nos hables a través de ella, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. En esta mañana, el título del mensaje es La importancia de la Santa Cena. Y vamos a tratar esta enseñanza basado en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 11, del versículo 23 en adelante, que dice así: leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La Santa Cena o la Cena del Señor cobra una gran importancia en el día de hoy para la vida cristiana, máxime cuando esta enseñanza parte del mismo apóstol Pablo, un judío celoso de la ley y cumplidor asiduo de las ordenanzas del Maestro. Muchos cristianos, lamentablemente, se están dejando seducir por falsas doctrinas judaizantes, las cuales menosprecian y minimizan la ceremonia que realizamos en las iglesias evangélicas como un acto sagrado en memoria de aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario por darnos salvación y vida eterna. Por esto quiero, a través de esta enseñanza y con la ayuda del Espíritu Santo, hacer claridad del por qué es importante para el creyente la Santa Cena. La Santa Cena es una práctica cristiana instituida personalmente por nuestro Señor Jesucristo y representa su muerte redentora. Es símbolo de limpieza y alimento espiritual y es una señal de comunión que tiene el creyente con Cristo y sus hermanos en la fe. La Biblia establece en primer lugar diferentes nombres para esta conmemoración. La Cena del Señor es llamada en 1 Corintios capítulo 11 versículo 20, que dice así, de la siguiente manera: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la Cena del Señor, así la llama. Y en 1 Corintios 10, 21 se le da un nombre que es la mesa del Señor.
Dice así: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. La mesa del Señor es pues llamada en 1 Corintios 10:21. Es llamada una copa de bendición en 1 Corintios 10:16, que dice así: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Dice también en el libro de 1 Corintios 11, del 23 al 25, que es un memorial, es decir, se hace memoria cada vez que nosotros participamos de esta copa y de este pan. Dice en 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dice el apóstol Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Subraya ahí, en memoria de mí. Es un memorial. También es llamado o llamada la Santa Cena partimiento del pan. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Llamada también la Pascua. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice de la siguiente manera: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y en Mateo 26, 28 es llamada la Santa Cena el nuevo pacto, la copa del nuevo pacto. Mateo 26, 27 en adelante dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo, desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Número 2. La Santa Cena tiene un significado espiritual. Tiene dos elementos que tenemos que usar. Marcos capítulo 14, versículo 22 al 23, dice así: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Así pues que el pan simboliza su cuerpo sacrificado, como dice en 1 Corintios 11, 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y el vino o la copa es símbolo de la sangre del nuevo pacto, como dice en 1 Corintios 11, 25. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza, confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De la versión Dios habla hoy. La celebración de la cena también anuncia la muerte de Cristo y su segunda venida. Leemos en 1 Corintios 11, 26. De manera que, hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Así dice la palabra. Cada vez que nosotros participamos de comer este pan y de beber en esta copa,
estamos anunciando, proclamando la segunda venida del Señor. Número 3. ¿Quiénes pueden participar? Dice la Biblia que solamente los discípulos participan de la cena. Marcos capítulo 14, versículo 14 al 17, dice lo siguiente: y donde entrare, decida el señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. No debe tomarse si hay división o rebelión, dice en 1 Corintios capítulo 11, del 18 al 20. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, dice el apóstol Pablo. Versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Pero en el versículo 20 dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Es decir, que si hay divisiones, pleitos, contiendas, disensiones, no seremos aprobados y no se debe tomar o participar de la Santa Cena. También dice en 1 Corintios 11, versículo 27, no se debe participar si hay un espíritu indiferente o egoísta o irreverente. Dice así en el versículo 27 de 1 Corintios 11. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Para poder participar, tenemos que hacerlo en santidad y no tomar la cena en pecado, porque nos coloca bajo el juicio disciplinario o condenatorio del Señor, como dice en Juan capítulo 13 del versículo 26 al 27. Juan 13, 26, Jesús le contestó, voy a mojar un pedazo de pan y a quien se lo dé, ese es. Enseguida mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y tan pronto como Judas recibió el pan, Satanás entró en su corazón. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban cenando a la mesa entendió por qué le decía eso. Esto dice la versión Dios habla hoy, Juan 13, 26 al 28, cuando el Señor Jesucristo tomaba la cena con sus discípulos y le dio el pedazo de pan a Judas Iscariote, quien lo traicionó. Pueden participar de la cena todos aquellos que se examinen a sí mismos, se arrepientan, dice la palabra. 1 Corintios 11, 28 al 31. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues, dice en el versículo 31, nos examinásemos a nosotros mismos, entonces no seríamos
juzgados. Es muy importante entonces probarse a sí mismo, dice la palabra, examinar nuestras conciencias antes de participar de la cena del Señor. Y por último, número 4, tenemos los beneficios de participar de la cena del Señor. Hay algunos beneficios que son muy importantes para nuestra vida cristiana. Número 1, somos a través de esta ceremonia, somos confrontados y perdonados, como dice 1 Corintios 11, 28 al 31. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa, porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos. Aunque si el Señor nos castiga, es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. Estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. Ahora, la Santa Cena imparte comunión, unidad y orden al cuerpo de Cristo, como dice en 1 Corintios 11, 33 y 34. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Y si alguno tiene hambre, que coma en su propia casa, para que Dios no tenga que castigarlos por esa clase de reuniones. Los otros asuntos los arreglaré cuando vaya a verlos. El apóstol Pablo entonces está haciendo la recriminación a aquellas personas que no esperaban a los demás y entonces en esas reuniones en las cuales ellos participaban no era como hacemos nosotros ahora en estos días, sino que ellos hacían una fiesta grande y entonces los ricos discriminaban a los pobres y también aquí, como lo está haciendo ver, venían era solamente a comer. Por eso les dice, si alguno tiene hambre, que coma en su propia casa, para que Dios no tenga que castigarlos por esta clase de reuniones. Los otros asuntos los arreglaré cuando vaya a verlos. Ahora, la Santa Cena nos permite también proclamar el mensaje de salvación y por el nuevo pacto, y nos permite también proclamar la segunda venida del Señor. 1 Corintios 11, 26. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Entonces, cuando nosotros participamos de la Santa Cena y la hacemos, estamos proclamando. Proclamar significa predicar. Predicar. Estamos proclamando hasta que venga el Señor. Cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. También es una anticipación del futuro banquete en el reino de Dios, como dice en Lucas capítulo 22 del 28 al 30. Ustedes han estado siempre conmigo en mis pruebas. Por eso yo les doy un reino como mi Padre me lo dio a mí. Y ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino y se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así les dijo el Señor a sus discípulos. Anticipo del futuro banquete en el reino de Dios. Y nos motiva a participar junto al Señor de las bodas del Cordero, como dice Apocalipsis 19, del 7 al 10. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios.
me postré a sus pies para adorarle, dice el apóstol Juan. Y él me dijo, mire, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amados hermanos que me escuchan, la cena del Señor es una ordenanza de Cristo y su práctica es un acto de obediencia. Era observada por los apóstoles y por la iglesia primitiva. Es un memorial de la muerte de Cristo, es un servicio de acción de gracias, es un compromiso de compañerismo y hermandad y es un testimonio al mundo para salvación. Por esto no debemos dejar de tomarla, ni tampoco debemos menospreciar este acto ceremonial. No hay nada más sublime y más grande para la vida de un creyente que reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Por esta razón, y concluyo citando las palabras sentidas del apóstol Pablo a los filipenses, a los cuales instruyó, siempre esperando en su corazón no haber trabajado en vano con ellos. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Así les dijo el apóstol Pablo, y nos dice a nosotros también el Señor lo mismo, para que tengamos esa conciencia clara de lo que significa la Santa Cena o la Cena del Señor. Participar de la Cena del Señor con el corazón, dándole al Señor las gracias por ese sacrificio tan inmenso que hizo por nosotros y esa salvación tan grande que nos ha dado. El Señor les bendiga.